Gloria a Dios, buenos días los que están aquí en casa, el Señor les bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de cada uno de ustedes, nos da gusto verlos, saludarlos, y bueno, también los que nos están viendo por internet, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida, el Señor siga dando toda clase de bendición sobre tu vida, y bueno, nos gozamos al estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y bueno, Hoy me trajeron este libro, el libro de los Salmos. ¿Cuántos tenemos? ¿Dos? No, nos queda uno solo, es el último. Es solo uno. Apareció por ahí. Ahí apareció. Entonces, pesos. Quien lo quiera, hoy aquí está en 200 pesos. Es el libro de los Salmos, la parte 2, y es de Codificando la Biblia. Y son los salmos, ¿verdad? Va a aparecer mucha palabra en hebreo a los que les interese el hebreo y les interesa aprender. Viene también la traducción. Y un análisis, ¿verdad?, muy técnico de cómo, del salmo, de qué se trata, cuál es el autor, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, te va a sacar de muchas dudas, te va a dar mucho conocimiento, y bueno, aquí lo tenemos, quien lo quiera me lo puede pedir, y es el único, y también si lo quieres por internet lo puedes conseguir por Amazon y te va a llegar muy fácilmente. Dios te bendiga y que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Gloria a Dios, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 1:8. Dice la escritura: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano, a todos mis hermanos que aprovecharon el puente para salir, los que van de vacaciones también. Padre, guarda su salida, guarda su regreso, dales habilidad, bendito Dios, para que puedan manejar con cuidado. Señor, guárdalos de cualquier percance, Padre. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Buenos días, tardes, noches a nuestros millones de internautas. Muchos aprovechan la Semana Santa para salir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchos aprovechan también la Semana Santa para celebrar Pascua. Pues es correcto, en este año comenzó ayer viernes y va a terminar hasta el próximo sábado. Entonces, bueno, cualquier día que celebren Pascua es correcto para que estén haciendo una cena especial. Este año medio coincidió con Semana Santa. Hay veces que se desfasa hasta un mes. Recuerden, nosotros no celebramos Semana Santa, celebramos Pascua. Es una diferencia en el concepto, ¿no?, y de lo que se trata. Leí muchos posts cristianos en Facebook que decían resucitó. Yo decía, bueno, pues si nos apegamos a la Pascua, resucitaría hasta la otra semana, ¿no? Yo sé que lo hacen como por, decirle a la gente que el mensaje de la Semana Santa es la resurrección, por supuesto, y es lo correcto, ¿no? Y es lo importante. Gracias a esa resurrección tenemos fe en la resurrección de los muertos. Pero bueno, tenemos todavía una semana para celebrar Pascua. Para los judíos es tan importante que la pueden celebrar un mes después. Había alguien que me dijo: no vamos a poder celebrar Pascua, estamos atravesando una situación. No se preocupen, pueden celebrarla un mes después. Es decir, es tan importante que Dios dice: si te la perdiste, la puedes celebrar después. Bueno, tenemos aquí el Éxodo, y una persona me preguntaba, bueno, ¿es histórico o no es histórico? Básicamente en la Biblia todo lo que es antes de Abraham, previo al patriarca Abraham, entra dentro del mito y la leyenda. ¿Qué quiero decir? El Génesis, la creación, Adán y Eva, el diluvio, como que lo dejan ver entre como que quién sabe si pasó, quién sabe si no. Es una historia con un significado, puede ser un mito de origen, etcétera. Y después de Abraham, todo es histórico, porque está la tumba del patriarca en Hebrón, hay lugares arqueológicos que lo confirman. Y el Éxodo, bueno, lo que pasó en Egipto es un problema, porque todo el mundo busca comprobar pruebas arqueológicas, a ver si sucedió algo similar
al Éxodo y que le den sustento a la historia bíblica. La mayoría de las personas piensan que Ramsés fue el faraón en tiempos de Éxodo, pero la Biblia no nos dice nada. Cuando leemos aquí dice, y se levantó en Egipto un nuevo rey, le llaman el rey faraón, ni siquiera le ponen el nombre propio. Faraón es el título de rey, de monarca, de jerarca, pero no le ponen un nombre real. Entonces lo mismo sucede cuando hablamos del César o de Augusto, ¿no? Era el título que se les daba al emperador romano, es César Augusto y el nombre, ¿no? Domiciano, Nerón o lo que sea. Entonces viene esta confusión. Pero hay un grupo de teólogos, y se me hace muy interesante, que quiere situar a el faraón como Ahmoshe. Ahmoshe es muy especial porque hay una similitud fonética con el nombre de Moshe, de Moisés en hebreo. Ahmoshe. Y bueno, si decimos en hebreo Ahmoshe, fíjate, es Ahmose, pero en hebreo sonaría como Moshe, y esto significa hermano de Moisés en hebreo. Entonces pudiera ser la similitud fonética, que se les hiciera chistoso y dijeran, ay mira, el faraón es tu hermano, y realmente que no fuera su hermano. ¿Sí me explico? Todo este mito donde Moisés es recogido de las aguas, bueno, asimismo es un mito babilónico. Sargón, rey de Acadia, fue tomado también de las aguas y se convirtió en este emperador increíble. Entonces el nacimiento puede estar envuelto en esta nébula, porque se complica mucho que Moisés realmente fuera hermano o medio hermano o hermanastro o hermano adoptivo de Faraón. ¿Sí me explico? Hay películas donde te lo ponen como el hermano y va ahí de general junto con el faraón, pero es bastante complejo en el imaginario. ¿Sí me explico? Es más fácil realmente ubicar a Moisés en Madián con Reuel, y ahí él sentir este llamado para visitar al pueblo de Israel. Bueno, si Ahmose es el faraón, Ahmose significa hijo de la luna, nos resolvería muchísimos problemas históricos. Vamos a Éxodo 1:11, dice la escritura: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Bueno, básicamente, si Ahmose fuera el personaje de Éxodo, estaríamos hablando de que la historia se llevó a cabo 1700 años antes de Cristo, y todo tendría mucho más sentido. Podríamos ubicar a los israelitas en Avaris. Básicamente Avaris la tenemos, déjenme se las pongo en un color llamativo, moradito. La tenemos aquí, no se ve mucho, la tenemos aquí en azul, la tenemos aquí, Avaris, y está muy cerca de huir para la tierra de Canaán. ¿Sí me explico? Normalmente en las películas nos ponen que los israelitas atraviesan el Cairo, ¿no? Y la gente con miedo los ve ahí saliendo de Cairo, pero es mucho más fácil que estuvieran en la frontera y que simplemente atravesaran hacia esta zona, hacia la zona de Gaza. Y dice Dios: no los quise llevar directamente al desierto para que no se enfrentaran con los filisteos, sino que se van a pasear en la península de Sinaí, a ver si encuentran allí un lugar. Esto también ubicaría que el cruce por el Yam Suf, porque en hebreo dice Yam Suf, no dice Mar Rojo, o en español dice Mar Rojo, ¿no? Bueno, es Yam Suf en hebreo, sería realmente alguna ramal del Nilo, ¿no? Por esta zona. Yam Suf significa mar de juncos, y sería una ramal, porque ponerlos a atravesar el canal de Suez está bastante difícil, digo, por el tiempo que les tomaría, por la historia, ¿no? Y por el ancho. Tomamos nosotros una vez una lancha rápida para atravesar el canal de Suez, no me acuerdo cuánto tiempo nos tomó, pero sí fueron varias horas, unas 2 horas en lancha rápida. Entonces atravesarlo a pie, bueno, es bastante complejo. Entonces la mayoría piensa que en realidad pasaron más arriba, que era un ramal del Nilo. Y bueno, esto también nos da mucha más perspectiva.
Hay quien sitúa a los israelitas como el pueblo Ixo. Los Ixos también nos dan mucho sentido, porque eran diferentes grupos cananitas que se unieron, ¿no? Se juntaron los diferentes grupos y se fueron a vivir a Egipto, lo cual es totalmente histórico. Y me llama mucho la atención porque cuando habla de la endogamia en la Biblia, los grupos que se casan entre ellos mismos, la endogamia incluso es entre tribus. Se han fijado que dicen, y no se podrá casar una hija de Benjamín con una hija de Dan, sino que los de Dan se casarán con los de Dan y los de Benjamín con los de Benjamín. Y yo digo, bueno, ¿por qué? La Biblia dice que para que no se pierda la heredad y no se mezclen. Entonces pudiera ser que realmente los hijos de José formaron diferentes grupos cananitas, a los Ixos, se unieron y se fueron a Egipto, pero manteniendo siempre estas diferencias como culturales entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. Y bueno, si hay fechas históricas o diferencias históricas, es porque hay historiadores diferentes. Hay un dicho rumano que dice: el futuro es lo único cierto, porque el pasado está en constante cambio, ¿no? Siempre lo estamos cambiando, lo sabemos muy bien en México. Sube Salinas de Gortari y cambia los libros de historia, sube otro presidente y los vuelve a cambiar los libros de historia, y un día Emiliano Zapata es un gran hombre, al otro día es un bandido, y al otro día es un X, y al otro día es homosexual, o sea, de cada cosa que inventan. Entonces, bueno, los romanos dicen la historia está en completo cambio. Esto en contra de las enseñanzas del maestro Yoda, que decía el futuro está en constante movimiento, ¿no? Dicen los romanos, no, Yoda está mal, el pasado es el que está en constante movimiento, no lo estamos reinventando. Vamos a Éxodo 3:1, dice la escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Bueno, en cuanto a los Ixos, y esto también es muy interesante, su jeroglífico en egipcio es muy revelador. Vamos a tener aquí una corona, esta es una corona en jeroglífico, y significa el rey de la montaña. Esta es la montaña, el rey de la montaña, por eso está la corona. Este es un cayado, los pastorea, ¿no? Pastorea al pueblo. Pudiera estar hablando de Moisés, ¿no? Moisés es el rey de la montaña, o pudiera estar hablando de Dios, que es el rey de la montaña, la manifestación cósmica de Dios, está pastoreando al pueblo de Israel. Qué interesante, y podríamos tener una representación muy antigua del nombre de Dios en egipcio, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante. Entonces, bueno, pudieran ser los Ixos, y entenderíamos por qué se nos da reiteradamente, si han leído Deuteronomio, es tautológico: no tendrás imagen, no tendrás dioses ajenos, no tendrás imagen, no tendrás dioses ajenos, no tendrás estatua. Y dices tú, ya lo dijiste 4 veces, Moisés, 6 veces, 8 veces, no es posible otra vez, ¿no? ¿Por qué tantas veces? Bueno, porque eran monoteístas idólatras. Estos Ixos creían en un dios, en Set, y en Baal. Creían en un solo dios, eran monoteístas, pero finalmente eran idólatras, ¿no? Creían en Set y en Baal. Y entonces cuando Jehová se les representa, les dice incluso en Éxodo: no me servían a mí, ¿no? Se trajeron a sus dioses desde Egipto a cuestas y les estuvieron sirviendo en el desierto escondidas, ¿no? A pesar de que yo era la manifestación viva de Dios. Vamos a Éxodo 4:17, dice la escritura: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Bueno, viene la historia de las plagas en Egipto. No hay prueba histórica, hay 1000 explicaciones: que si fue una contaminación de anthrax, que si el vapor tóxico del volcán Santorini tuvo que ver con los acontecimientos. El Santorini explicaría muchas cosas: el agua hedionda, las ranas, la muerte de los primogénitos, la nube de día, el fuego de noche, incluso un tsunami para separar las aguas, ¿no? Lo han querido probar de modo científico. Pero el hecho es que caen las plagas sobre los egipcios. Y a mí me enseñaron que en cada juicio, bueno, me enseñaron en la iglesia, los pastores, que en cada juicio
Dios daba un golpe a una deidad egipcia específica y siempre decía, un día voy a investigar y un día voy a vincular a cada plaga con cada dios egipcio, a ver si es cierto que lo que me enseñaron mis pastores no es verídico. Y bueno, ¿qué creen? Me encontré con este hombre, Juan Cordones, un hermano que había leído mis libros y quería que lo apoyara a publicar su libro. Y en este libro que escribió Shemot, dice, conociendo los secretos, no alcanzo a ver, no revelados, ven mejor que yo. Shemot, conociendo los secretos no revelados. Éxodo tomo 1, de venta en Amazon, no tenemos ningún ejemplar físico. En este libro que él escribió, lo pueden adquirir por Amazon. Cordones hace esta relación con las plagas y bueno, me evitó el esfuerzo de la investigación. Muchas gracias, hermano Juan Cordones, el Señor lo bendiga. Así que les traigo resumido lo que el escritor describe con muchísimo detalle, ¿no? Esta relación de las plagas. Vamos a Éxodo 7, vamos a ver esto. Éxodo 7, 10, dice la escritura: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Bueno, la primera señal, todavía no es una plaga, es cuando la vara de Moisés se convierte en tanín. Está increíblemente mal la traducción. Donde dice culebra debería decir tanín, y tanín no hay vuelta de hoja. Tanín es lagarto, cocodrilo. Entonces bueno, se sabe que los hechiceros de antes no eran como los de ahora. Aquellos sí eran unos grandes hechiceros y agarraban a la culebra o agarraban al lagarto, y por medio de una técnica que les rascan la panza, lo he visto en los encantadores de animales, le rascan la panza y el animal se queda quieto como vara, ¿no? Y entonces ese era el chiste, que tuvieran un animal vivo y que en realidad fuera su cayado, y que la gente pensara que era una vara, y cuando le echaban al suelo la serpiente o el cocodrilo despertaba. Esto es totalmente, hay pruebas científicas, a la fecha lo siguen haciendo. Y bueno, esto lo voy a mencionar largamente en mi libro de La bestia, el diablo y el falso profeta. El lagarto lo que va a representar es a Egipto y a Faraón. Entonces bueno, esto está bien estudiado aquí, hay muchas citas bíblicas, Apocalipsis. El tanín, el lagarto, representa a Egipto y a Faraón, y esto va a ser un acto profético donde Dios está diciendo que va a devorar a Egipto con su lagarto, ¿no? La primera señal es un preámbulo de lo que va a suceder, es un preámbulo de las plagas. Le está diciendo, mira lo que te va a pasar a tus lagartitos, es decir, lo que te va a pasar a ti, Faraón, y lo que te va a pasar a ti, Egipto, me los voy a devorar, ¿no? Qué fuerte, ¿no? O sea, el preámbulo, Dios le está diciendo a Faraón, cuidado, porque mi vara, que tú piensas que es un artilugio, en realidad es un acto profético en el cual voy a acabar contigo, con tu descendencia y con todo tu pueblo. Faraón no lo entiende, por supuesto, dice la escritura, Dios endureció su corazón. Y bueno, las plagas que dice la escritura, que eran para mostrar el poder de Dios, también tenían una función estratégica. Dios hace algo y siempre hace 2 o 3 cosas al mismo tiempo, no pierde el tiempo como nosotros. Dice Dios, aprovecho haciendo esto, y de una vez es multitask, y dice, vamos a ganar con esto otro. Entonces traen una enseñanza mesiánica, algunas plagas, y también traen una enseñanza personal a nuestras vidas. No es nada más, ya me glorifiqué, ahora sí sabrán las naciones que soy Dios. Eso es lo que dice la escritura, sí, pero de una vez les voy mostrando algunas cosas de las cuales van a suceder. Vamos a Éxodo 7, 17, vamos a ver
ahora sí, la primera plaga. Dice, era Moisés de edad de 80 años, Éxodo 7:17. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Bueno, la primera plaga, de acuerdo a la investigación de Cordones, va sobre Osiris, de quien se decía, fíjate qué interesante, que su sangre era el Nilo. De acuerdo a la religión egipcia, la sangre de Osiris era el río Nilo, ¿no? Entonces, sus concepciones interesantes. Y esta plaga es totalmente mesiánica. Esta plaga está anunciando al Mesías Jesucristo, porque cuando el agua del Nilo se vuelve como sangre, es realmente una anunciación profética del poder en la sangre de Jesucristo. En toda religión, beber la sangre de la deidad representaba tener comunión con ella. Por eso nosotros celebramos Santa Cena, tomamos la sangre y el cuerpo, y dice Cristo en Juan, para que sean uno conmigo y yo sea uno con ellos. ¿Sí me explico? Estamos bebiéndonos, dijo Cristo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y se espanta y dice, ¿qué bonito antropófago? ¿Que estás loco? ¿Qué dice? No, en sentido espiritual, teológico, está siendo uno con la divinidad, estamos siendo uno con Jesucristo, estamos siendo uno con Dios. Y en este caso, Dios se está burlando de Osiris. Dios le está diciendo, si tu sangre es el Nilo, egipcios, que beban la sangre, se las voy a hacer real, para que vean que sí es sangre real. Entonces, pues que tengan comunión con Osiris, ¿no? O sea, que es su Dios, pues de una vez que se beban su sangre. Entonces es una burla, porque los egipcios dicen, qué asco, el agua está ensangrentada, no podemos beber de esta agua. No pueden tener ni siquiera comunión con su Dios Osiris. ¿Sí me explico, no? Siendo que el Nilo era su sangre, ni siquiera pueden beber la sangre de Osiris. Les dice Dios, mira, estas coles, hay cuidado y la beban, porque quién sabe de qué se van a enfermar. Tienen que cavar pozos los egipcios para que el agua salga limpia de otra parte, pero no pueden beber agua del Nilo. La burla a Osiris es genial. Dios les está diciendo, esa sangre no sirve para nada. La única sangre que realmente sirve para vida eterna es la sangre de Jesucristo. No es la sangre que Cristo derrama en la cruz y sirve para sanar, para liberar, para darnos vida eterna. Y esto es una anunciación mesiánica en la primera plaga. Qué interesante, ¿no? Vamos a Éxodo 8:3. 8:3, la segunda plaga dice, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Bueno, todas estas fotos son del Nilo. Básicamente, bueno, vienen las ranas. De acuerdo al Talmud, puede que hubieran muchas ranas, pero hay una mención específica en el Éxodo, no la busqué, donde habla de una sola rana, y los talmudistas dicen pudiera ser una rana gigante que aterrorizaba a la gente, pero en realidad es un asco asociado a un ser ritualmente impuro. Es un dios, pero es un dios inmundo. De hecho, cuando tú ves un sapo, hasta te dicen no lo agarres porque te va a salir una verruga. Entonces dices, ay, de lejitos el sapo, y las ranitas, ay, qué bonitas, pero son medio babosas, y luego si las lames pueden ser hasta venenosas o tienen no sé qué cosa. Entonces son como asquito, ¿no? Es un animal que debe quedarse donde debe. En el río está muy bien, ¿para qué salir a la calle? Bueno, invade casas, y una vez que está muerto, además hiede toda la ciudad. Y bueno, la enseñanza es básica. Romanos 1:23 nos dice que quien rinde culto naturista a los animales ha perdido de vista la fragilidad de todo ser viviente, ¿no? Finalmente los animales pertenecemos al mismo reino, ¿no? Somos frágiles, materia biológica, como lo plantea Pablo, y dice, el que está rindiendo este culto ha perdido esta visión. Pero también Apocalipsis
16:13 dice que de la boca del falso profeta, todo esto en mi libro, salían espíritus a manera de ranas, ¿no? Lo pueden ver aquí. Bueno, y el falso profeta, de acuerdo a la interpretación que hago del Apocalipsis, pudiera ser la nueva religión dataísta. El dataísmo es la fe ciega que tenemos en los datos, ¿no? Le preguntas al Google, uy, ¿va a llover? Sí, va a llover, meto mi ropa. Le preguntas al Waze por dónde me voy y te mete por unos callejones espantosos, ¿no? Pero te ahorró 2 minutos y le crees porque no sabes ni por dónde ir. Y otra cita, otra aplicación, sacas una cita con el Tinder y te dice, ya te salió un match. Bueno, según Yuval Harari, este dataísmo va a llegar a controlar tanto nuestras vidas que va a ser casi como una nueva religión, una falsa profecía, ¿no? Entonces, bueno, las ranas representan todas esas aplicaciones que nos quitan el tiempo y nos llenan la cabeza de tonterías. Qué bueno que te entretengas un rato con el Facebook, ¿no? A veces sacan historias curiosas, que subas fotos al Instagram o que hagas videos chistosos en el TikTok, ¿no? Todos nos hemos divertido con los videos del TikTok, pero hay veces que te enajenas, te la pasas viendo gatitos, dejas de platicar con tus amigos por estar en el celular, ¿no? Van a la reunión y en vez de estar conviviendo con ellos, están todos metidos en el celular, o te la pasas jugando juegos de video, ¿no? También es una enajenación, no digo que no juegues, pero hay un tiempo para todo, ¿no? Hay un tiempo para ver juegos, hay un tiempo para ver gatitos, y también hay un tiempo para interactuar con la gente con la que estás. O qué peligro que toda la información que subes a Facebook es utilizada por extorsionadores, secuestradores y pedófilos. Saben a qué hora saliste de tu casa, qué cosas tienes de valor en tu casa, porque ya subiste la nueva tele, el DVD, y dices, ya nos vamos de vacaciones una semana, y hay gente que nomás está viendo, ay, la casa sola, vamos a meternos a robar, ¿no? Y entonces, o los videos de TikTok, que sexualizan a la mujer. Me llama mucho la atención. Todas las chicas que suben videos a TikTok salen haciendo bailes como tipo de perreo, ¿no? Y enseñando la panza, y digo yo, bueno, pues la mujer sexualizada en un tiempo donde se están luchando por los derechos de la mujer y por la igualdad de género y en contra del machismo. ¿Sí me explico? ¿Qué es sexualizar a la mujer? Bueno, pues que te vistas o que llames la atención a los chicos por tus atributos físicos y no por lo inteligente o por lo simpática o por lo intelectual que eres. Eso se le llama sexualizar, que uses tus atributos, gloria a Dios por ellos, pero que los uses nada más para llamar la atención de alguien. Eso se le llama sexualizar a la mujer. Entonces, bueno, digo, no me espanto, hacían las mujeres en los 80s, ¿no? La mejor época de mi vida fue en los 80s, pero ahora con todo este cambio de mentalidad y no sé, acabar con el machismo, y veo puras mujeres sexualizadas, digo yo, qué raro, ¿no? Como que no es congruente lo que están haciendo las mujeres con sus cuerpos y las expresiones de rayar las calles y decir, queremos que se nos respete como mujer, ¿no? Bueno, son cosas curiosas, ¿no? Y también el peligro de las autoridades usando los medios para vigilarte. Digo, a todos nos han subido el predial porque vieron desde Google, desde alto, y vieron tu casa, que pusiste un techo nuevo y dijeron, mira, de una vez le subimos el predial, ¿no? Eso y un montón de cosas más, eso es el dataísmo. Hermano, ¿cuántas ranas hay en tu Nilo que están apestando tu vida, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir este Dios. ¿Cuántas ranas tienen que salir de ese Nilo que está en tu sangre, ¿no? Porque en vez de que en tu sangre esté la sangre de Cristo, está la sangre de Osiris, llena de ranas y llena de aplicaciones que te están cambiando tu corazón y tu cabeza. Vamos a Éxodo 8:16, nos la podemos pasar en la prédica nada más con esta plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Los piojos, pulgas o el insecto que haya sido, es un atentado contra el Dios
Keb. De acuerdo a la teología egipcia, tenía todo el poder sobre la tierra. Bueno, esto lo saco del libro de Cordones, ¿no? Se decía que esta deidad, que la tierra era su casa. Y bueno, al convertirse los polvos, el polvo en piojos, el mensaje es muy claro. No tiene poder para proteger, ni tampoco tiene poder para controlar lo que hay en su interior, en la tierra, sino que él mismo se ha vuelto en contra de sus seguidores, ¿no? Y bueno, es como las ranas, aunque son animales sagrados por sí mismos, aquí el Dios de la tierra se vuelve en contra de sus propios seguidores, ¿no? Dice, hoy de mi tierra, de mis entrañas están saliendo los piojos. Bueno, qué bonito cuando decimos madre tierra, pero realmente no entendemos que estamos atravesando por una crisis ecológica muy, muy severa, y que si la tierra está viva, decimos, sí, la madre tierra, respira la tierra, claro, está viva por los millones de especies que la pueblan. En realidad la tierra pues, es un pedazo inerte de materia que no tendría vida si no hubiera millones de insectos y de animalitos que le están poblando. Le debemos nuestra existencia al delicado balance y equilibrio que hay entre los seres vivos. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó a las bacterias diminutas crear la atmósfera y el oxígeno que tú respiras? 4.000 millones de años. Esto quiere decir que si acabas con el oxígeno, con el ozono, contaminas los océanos, pues sí, a lo mejor sobreviven unas bacterias, y le va a tomar otra vez a esas bacterias otros 4.000 millones de años para poder producir un oxígeno respirable. No es nada más que estés contaminando el agua, que estés echando gases de invernadero, sino que estás acabando y estamos rompiendo el balance tan delicado que existe en la tierra. Y ese es un peligro que se está avecinando en los próximos años, y los científicos alertan y todo el mundo los tira de a locos. No, vamos a ver qué está haciendo Zelensky y que se está peleando con el Putin. Es más delicado el equilibrio que se está rompiendo con los seres orgánicos pequeñitos. Esto fue lo que pasó en Egipto. Dios dijo, vamos a romper un poco el equilibrio y vamos a mandarles todos estos piojos molestísimos a los egipcios. El ataque contra Keb bien podría ser una proyección escatológica de lo que nos espera a todos nosotros como humanidad, ¿no? La tierra, la madre naturaleza, la madre tierra, volteándose en contra de los seres vivos, que es lo que pasó con el COVID, creando seres que sean perjudiciales para nosotros. Vamos a Éxodo 8:21. Dice la escritura, dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. No existe una deidad egipcia de las moscas, pero sí una divinidad cananita que probablemente haya influenciado algún culto a las moscas en Egipto. Se trata de Baal-Zebul, yo creo que todo el mundo la conoce. En un principio su nombre era Baal-Zebul. Baal-Zebul es señor de la morada, señor de la casa, probablemente una referencia a la morada del inframundo o a la casa del inframundo, y nadie sabe cómo se transformó en un demonio del inframundo, señor de las moscas. Desde hace mucho Baal-Zebub, ahora se le conoce como Belcebú, no es un sinónimo del mismo diablo, ¿no? Cuando tú hablas de Belcebú, estás hablando del mismo diablo. Y si no era un dios egipcio, el mensaje también es claro: Dios está por encima de las deidades de las otras naciones y las puede traer para infligir castigo a sus detractores. El diablo te tiene atribulado, hermano. Satanás pidió a Pedro para zarandearlo y lo zarandeó. Jesucristo dijo: he pedido por tu alma, pero no le pudo negar que lo zarandeara, porque finalmente es una oración. Y el diablo ora con más fe que tú. ¿Sí me explico? Por eso cuando sube la oración, Dios le tiene que decir sí, y si tú no estás protegido, entonces te zarandea. El diablo le pidió a Job, y ve todo lo que le quitó y la tribulación en la que metió al pobre hombre.
Satanás atribuló a Job en la salud, en la economía, en la familia, en todos los medios. ¿Qué puertas abiertas hay en tu vida para que el diablo esté haciendo de las tuyas, para que el Señor no pueda protegerte? ¿O qué quiere destruir el Señor de ti para poder actuar? A veces Dios nos tiene que quitar algo para poder hacer esa obra en su vida, nuestra dignidad, nuestro orgullo, tantas cosas que venimos arrastrando, nuestros ídolos, qué sé yo. Si los destruyes, te vas a evitar la penosa molestia de que Dios te mande a un Dios ajeno y te atribule y te zarandee, ¿no? Y te estés diciendo, Señor, ¿por qué le diste esta potestad al diablo sobre mi vida? Vamos, Éxodo 9:3. Dice: he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Bueno, aquí Dios ataca a Hathor, la deidad en forma de vaca. La destrucción del ganado, es ganado mayor y ganado menor, es gravísima porque no es una fuente de proteínas, un alimento necesario para el ser humano. Quieres llevar una dieta balanceada, come pescado, carne y pollo, nada de dejar la carne o nada de dejar las frutas, nada de dejar las verduras. Se necesita un balance en tu vida, es una fuente de proteína, un alimento necesario para el ser humano, pero representa una cosmovisión más profunda, representa la energía, el brío y el poder. A veces nos sentimos cansados, te sientes cansado, andas con fatiga crónica. ¿No será que Dios quiere que descanses más en sus fuerzas que en las tuyas? A veces somos demasiado sabios, demasiado listos, demasiado fuertes, demasiado capaces en nuestro trabajo y no dependemos de Dios. Y Dios dice: oye, ¿por qué no llevas mejor mi yugo? ¿No? Y yo te ayudo con el tuyo, yo llevo el tuyo, tú llevas el mío. Y depender de Dios es relajarnos, es disfrutar más de la vida. A veces quieres hacer todo por ti mismo, eres muy independiente, nos enseñaron a ser independientes, pero con Dios eso no funciona. Dios dice: no, yo quiero que dependas de mí. Es como un papá de esos posesivos, ¿no? Quiere estar siempre al pendiente y en todo lo que tú haces. Bueno, así es el Señor, no lo podemos cambiar. Entonces a veces dependemos demasiado de nosotros mismos. Vamos a Éxodo 9:9. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Algo que parece tan sencillo como un sarpullido, a todos nos ha sucedido alguna vez. Te asoleaste demasiado, pero de ahí a que se te ulcere, ¿no? Como cuando te pica un mosquito y te rascas y te sale la sangre y te queda ahí la úlcera abierta, ¿no? Qué molestia. O como te salen ámpulas por una quemada y no hay ninguna pomada que te sane. Bueno, es algo bastante doloroso. Aquí con esta plaga el Señor quería golpear a Imhotep, básicamente es la deidad de la medicina. Hermano, hermana, los sistemas de salud en México están por los suelos y los seguros de gastos mayores son un insulto realmente a las clases medias y bajas. Y si no ponemos nuestros ojos en Dios, nuestra confianza en la medicina sería en vano. Escucha bien, no que nos sirvan los médicos y las medicinas. Gracias a Dios por los antibióticos y las vacunas, pero todo lo que hacemos debe ir acompañado por fe de que el Señor es nuestro sanador, de que el Señor suplirá en toda necesidad que tenemos. Hoy escuchábamos este testimonio hermoso de que dijo: operaron a mi papá y no pagué un quinto, ¿no? Gracias a Dios por los sistemas de salud, hermanos. Nosotros vamos a salubridad y te digo, me operaron mi tumor en mi dedo, igual no pagué un quinto. Entré y a los 45 minutos me operaron, se tardaron unas 2 horas. Digo, no olía perfume francés, ¿no? El hospital, ¿no? Había mucha gente, pero qué bendición, realmente qué bendición los sistemas de salud gratuitos, qué bendición que no tuve que pagar nada, ni mi hermana que daba testimonio, y gracias a Dios por eso. Pero nuestra esperanza está en el Señor.
si tú vas confiando y si tú vas creyendo y si tú vas diciendo yo soy hijo del rey, a mí que hermanos me voy a sacar esta bolilla, móchense, ¿no? Con una lana, coopérense ahí, les va a tocar de 100,000 pesos cada quien, pues porque yo en el Ángeles, ¿no? O sea, pues, hermano, ¿dónde está puesto nuestros ojos y dónde está puesta nuestra fe? Imhotep es ese golpe a la medicina, es ese golpe de decir, mira, con un simple sarpullido se te pueden hacer unas úlceras y unas ámpulas que no te las va a curar nadie, ni Dios Padre. Entonces necesitamos realmente poner nuestros ojos en el Señor nuestro sanador. Éxodo 9:18 dice la Escritura: He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Aquí el golpe es al Dios Nut, Dios de los cielos. Debemos entender que no hay nadie más en los cielos fuera de nuestro Dios. Con todo respeto, ni San Pedro, ni la Virgen, ni nadie está en los cielos, ni el hermanito San Germán, ni el hermanito Kutumi, o no sé cómo se llama, con todo respeto. Hay un solo Dios en los cielos y es el único intercesor, el único intermediario entre los hombres y nosotros. Y en estos días de Pascua nos debe quedar increíblemente claro, de eso se trata la resurrección, de eso se trata la Semana Santa, de eso se trata la Pascua. Vamos a Éxodo 10:4. Dice: y aun si rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. La langosta es un golpe a Set. Set era el Dios encargado de proteger los cultivos. Imagínate, Dios burlándose de esta. Ay, si ya me protégelos, no, ahí te va la langosta, ahí te va el granizo, ahí te van todas estas plagas. Hermanos, en medio de la destrucción hay una promesa en Joel 2:25 para todos los creyentes. Dios va a restaurar todo lo que se devoró la plaga de la langosta en sus diferentes modalidades: saltón, revoltón, langosta, langostino, lo que sea. Y ahora ya se está terminando el COVID, viene la restauración de todo lo perdido. Esta plaga es también una visión profética de esperanza hacia todos los que perdieron todo, perdieron algo o están batallando por la plaga de COVID. Dios va a restaurar y hay que aferrarnos a esa promesa. Vamos a Éxodo 10:21. Dice la Escritura: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. De acuerdo a Cordones, el Señor no permitió que ni siquiera las luces artificiales funcionaran. Dice que los egipcios intentaron usar velas y lámparas, pero no fueron capaces de producir luz, como cuando intentas encender un cerillo y está mal o está mojadita donde se raspa y nunca, o está medio húmedo el cerillo y nunca prende el cerillo. Entonces, bueno, dice Cordones que era una demostración prominente de grandeza sobre el dios egipcio Ra, Amon-Ra, que es la deidad solar. Y bueno, en el tiempo de Moisés, este dios estaba identificado con el sol, ¿no? Amon-Ra, Ra era la divinidad egipcia. Los más grandes templos del mundo, de acuerdo a Cordones, jamás erigidos en aquel tiempo, estaban hechos a esta divinidad, a Amon-Ra. El templo de Karnak, por ejemplo, en Egipto, que todavía sigue ahí,
que era el más magnífico, fue elegido en torno a este Dios. Y el mensaje es claro: la luz del sol es como nada delante de la luz inmarcesible del Señor. La luz de Dios es totalmente pura, no tenemos acceso a ella, nadie la ha visto jamás. En el libro de Singularitate, digo yo, que se esconde detrás de un agujero negro, o es como un agujero negro, como la metáfora de un agujero negro donde entra la luz y nada sale. Entonces, bueno, ¿por qué nadie ha visto la luz de Dios? Porque una vez que la ves ya no tienes la capacidad de echarte para atrás, quedas totalmente embelesado, vinculado, magnetizado a esa luz increíble. Entonces es como Dios diciendo: mira, tu lucecita, tu solecito, no me tienes sin cuidado. Vamos a Éxodo 12:29. Dice la Escritura: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Bueno, se creía en Egipto que Faraón podía abrir o cerrar las puertas del infierno. Digamos que Faraón decía: ahora no van a entrar los que no paguen impuestos, ¿no? Y los que no pagaban impuestos se iban al infierno. Y cuando era un faraón bueno, decía: todo el mundo va a entrar, ¿no? Y entonces todo el mundo entraba al cielo. Esto quiere decir que tenía control sobre el dios Anubis. El dios Anubis era como el portero de la muerte. Anubis para los egipcios es lo que la Santa Muerte para los creyentes, ¿no? El ser o el personaje que viene y guía o mata a la persona y se la lleva al inframundo. Es más o menos lo que hacía Anubis. Y bueno, con esta plaga nos damos cuenta que no, que Faraón no tenía ese poder sobre Anubis. Acabó Dios con los primogénitos de todo lo que había en Egipto. Y esta plaga también es mesiánica. Jesucristo vino a quitarle las llaves del Hades a la muerte. Jesucristo se las arrebata, de acuerdo al Nuevo Testamento, y lo deja sin dominio y sin autoridad. El único que tiene poder sobre la muerte es Jesucristo, es nuestro Dios. Y bueno, acá hay otro golpe también al dios Apis, ¿no? Apis básicamente es el buey primogénito, es el principio genésico de Dios. Esto es muy interesante. Hemos visto que el buey representa a Dios, ¿se acuerdan? En las representaciones más antiguas. Incluso los egipcios fueron los primeros que acuñaron el glifo de un buey, ¿se acuerdan? De la Aleph, que representa a Dios. Sin embargo, no tuvieron la capacidad para entender que el buey primigenio, el buey genésico, el semental por excelencia, Dios era el único Dios, sino que lo pusieron como un Dios más. Esto le pasa a mucha gente, lo dice la Escritura: creen en Dios, pero también creen en otra persona, también creen en otra deidad. Creen en Cristo, pero también creen en otra deidad. Y son como los egipcios con Apis. Tenían a Jehová entre ellos, entendían el potencial, entendían el valor, tenían la representación de la Aleph, del poder genésico primigenio, y tenían un montón de dioses más, ¿no? Y nos pasa a los cristianos también, ¿no? Tienes a Dios, pero tienes un montón de diosesitos alrededor. Entonces, bueno, pasa bastante a menudo que no entendemos la grandeza ni el poder del Señor. ¿Cuántos cristianos me caen regordos cuando dicen: ay, sí, Diosito? Y digo yo: ay, hombrecito, humanito, pequeñito, no es un diosote y tú eres chiquitito, no digas Diosito, mejor di tu diosote, soy pequeñito, ¿no? Eso sonaría más, soy una pulguita, como decía David, soy como un perro muerto delante tuyo, o sea, no, eso nos ubicaría más. No es un diosito y no es un llaverito, es un ser trascendental
tan trascendente que los árabes nos tachan de idólatras y de locos porque dicen, ¿cómo crees que el creador del universo va a hablar contigo, triste pulga? ¿Sí me explico? Es tan trascendente que no entienden cómo su ser enorme puede hablar con nosotros, y esa es la verdad que no comprendemos, y seguimos adorando a Apis. Nuestro Diosito, sí, el Espíritu Santo se me sujeta, órale Señor, ahora sí, y me haces mi milagrito, si no, te bailo, ¿cómo era? Música, sábado de rock en la noche, ¿cómo era? Fiebre de sábado en la noche, ¿no? Si no me concedes mi milagrito, Señor. Vamos a Éxodo 14, 19. Dice la Escritura: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Bueno, tenemos otro prodigio, esta ya no es una plaga. Israel ya salió de Egipto y escapó después de la muerte de los primogénitos, pero los están persiguiendo los egipcios, y como los lagartos es una señal, porque asesta un golpe a Neftis. Neftis es la diosa del duelo y de la oscuridad. Imagínate los egipcios en el dolor del duelo, acaban de perder a su primogénito, acaban de perder a su hijo más amado, ¿no? Has perdido un pariente querido, imagínate ese dolor, están con el dolor, ¿no? Y de pronto les entra la venganza, dicen, quiero vengarme de estos tristes judíos, ahorita sí me lo van a pagar, voy a ir detrás de ellos, y sale Faraón con todo el ejército, se los voy a acabar, dice, ni siquiera los voy a tener de esclavos, los voy a acabar a todos en el desierto. Y de pronto Dios les manda oscuridad, ¿no? La diosa del duelo y de la oscuridad, ¿no? En el dolor del duelo, de la venganza, les manda oscuridad y no se los topan, dicen, no los vemos, ¿dónde están? Hay una ceguera espiritual. En vez de darles consuelo, la diosa Neftis les dio todo lo contrario, los turbó, de modo que en su dolor se llenaran de tal oscuridad que fue como tinieblas para no ver a los israelitas. No los tenían enfrente y había tal oscuridad que ni siquiera se los topaban. Se está burlando Dios de Neftis y le está diciendo, a ver, trae un verdadero consuelo a estos dolientes que acaban de perder a sus hijos, y además ni siquiera te voy a dar el gusto de que te vengues sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo bastante fuerte. Así haga el Señor con todos nuestros enemigos, no que mate a sus primogénitos, pero que sí que los llene de oscuridad para que no puedan encontrarnos todos aquellos que nos desean mal, que conserve a sus hijos sanos y salvos, pero que los llene de oscuridad para que no nos topen. Vamos a Éxodo 14, 27, vamos a ver la última señal. Dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos. En el mar no quedó de ellos ni uno. El último prodigio, un golpe directo al dios Num, que es el espíritu del Nilo. De acuerdo a muchos arqueólogos, dijimos, Israel pasó por el Yam Suf, que sería una ramal del Nilo, lo vimos al principio, y el dios del Nilo, ¿no? Que es el mismo Nilo, ni siquiera se sujetó al designio de los egipcios. Qué ironía, diríamos, su propio Dios se los devoró, les cayó el agua encima y dijo, lo siento, estoy sujeto a un Dios mucho mayor, que es Jehová de los ejércitos, lo que mande Dios eso hago, y acabó con todo el ejército, con toda la caballería de Israel. Les sirvió a Jehová, Dios los terminó ahogando. Tienes perseguidores, tienes gente maldiciéndote, sus mismas maldiciones les serán como el agua del Yam Suf que engulló al ejército enemigo. Hermanos, no hay agüero ni maldición contra el pueblo
de Israel. Tienes que afianzarlo, aunque tengas a una vecina como bruja, aunque tengas al otro que echa cartas, aunque tengas al otro que te está maldiciendo, y por favor, o sea, mejor tengan cuidado, porque Dios les va a volver esas mismas maldiciones sobre sus cabezas, ¿no? En el mejor de los casos, y realmente a ti se te van a resbalar. Somos nosotros el pueblo escogido de Dios. Éxodo 12, 23. Vamos a ver nuestra última cita. Éxodo 12, 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella noche y no dejará entrar, en hebreo dice al corruptor, al que corrompe, en vuestras casas para herir. Alguna de las plagas que mencioné está asolando tu vida o la de tu familia. Es momento de celebrar la Pascua como se debe. Eso estamos recordando en Pascua, el profundo arrepentimiento de nuestras obras muertas, con una convicción verdadera del poder en la sangre de Jesucristo. Jesucristo murió en un tiempo como este para que en su sangre tuviéramos redención y heredáramos vida eterna. La palabra Pascua viene de pasar. El Señor va a pasar, va a herir, va a hacer de las suyas, pero va a pasar de largo cuando te ve a ti, porque va a ver tu fe, va a ver la sangre de Cristo que está sobre ti. Este es el sentido de la Pascua. Es momento de declarar nuestra libertad, es momento de decir: Señor, gracias, porque las plagas que trajiste sobre los egipcios, ninguna nos va a caer, y si alguna te ha asolado, es lo que celebramos en estos momentos, nuestra libertad de ese yugo en el que estábamos metidos y en el que estábamos nosotros sumidos. Entonces, gloria a Dios, tenemos mucha evidencia para situar el momento histórico del Éxodo. Durante la rebelión que hubo del pueblo Ixo, pudiera ser lo arqueológico, si atravesaron o no el canal de Suez o el Nilo. Bueno, es muy importante. Lo podemos, no es tan importante, lo podemos nosotros situar. Lo que sí nos debe quedar claro es que Dios es poderoso para realizar prodigios y maravillas, es poderoso para sacarnos de esclavitud, es poderoso para tomarnos como su pueblo y hacer acepción entre nosotros y los demás. Y bueno, hermano, a veces para hacerlo tiene que golpear a nuestros propios dioses. No hemos dejado a veces nuestras diferentes idolatrías, no hemos dejado a Imhotep, no hemos dejado a Hathor, no hemos dejado un montón de dioses, los seguimos arrastrando en nuestro corazón, y Dios nos tiene que zarandear y decir: ya, hasta que digas: ya Señor, ya estuvo bueno el zarandeo. Es el momento de levantarnos, celebrar la Pascua y decir: todas estas ataduras que nos tenían sujetos a Egipto finalmente van a ser rotas. Es momento de dejar todas las tradiciones católicas, cristianas, ortodoxas o del mundo que veníamos arrastrando y celebrar nuestra Pascua, que es el Señor. ¿Cómo hacerlo? Con una cena. No vamos a tener nosotros cena en la iglesia, probablemente el próximo año. Lo pueden hacer ya desde este viernes que pasó hasta el próximo sábado. Si quieren comer algo árabe, háganlo. Si no, hagan una cena en su casa, en familia, y celebren, recuerden las maravillas que hizo Dios. Celebren ustedes y digan: gloria a Dios, porque tenemos un Señor poderoso que pasó hiriendo, que nos adoptó a nosotros como pueblo escogido y nos sacó de Egipto. Ese es el verdadero sentido de la Pascua. Gloria a Dios, porque su sangre, la sangre de Jesucristo, nos redimió para el Señor, nos perdonó nuestros pecados, y tenemos nosotros las promesas de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que celebramos nosotros en Pascua. Les he dado 2 restaurantes en México donde pueden comer comida árabe con carnero, ¿no?, que es lo que se come tradicionalmente en Pascua. Entonces, bueno, voy a dejar ahí el menú, los 2 restaurantes en Polanco. Hermano, hermana, el Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor les esté dando el anhelo más profundo de sus corazones, el Señor esté
liberándolos de Egipto, el Señor esté rompiendo toda atadura, toda maldición sobre sus vidas en esta Pascua, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.